50 lugares mágicos de Asturias, de David Madrazo, ya a la venta. En vídeos anteriores, se produce un terrible incendio y violentos registros en primera línea. Fue reconocido durante castros improvisados, aunque existe constancia en 1980 de su esposa y sin llevarse nada más. Estallaba en España la Gran Guerra Civil. Santa Laureana, colegio asilo para niñas huérfanas. Primera parte. ¡Extra, extra! ¡Compra el periódico! ¡El avance del comercio! Nos encontramos en la finca de Santa Laureana, el antiguo orfanato que estuvo operativo hasta el año 82 y que en la Guerra Civil, en un periodo de casi 4 años, fue tomado y utilizado como hospital de sangre. Que hablaremos después del tema del hospital de sangre, porque la verdad es el periodo más oscuro de este edificio, que entraña felicidad. Hay muchísimas antiguas alumnas y gente que debe mucho a Santa Laureana, porque aquí estuvieron niñas huérfanas muy bien cuidadas. Pero en ese periodo oscuro de guerra civil, hospital de sangre, hubo mucho sufrimiento y seguramente mucha muerte, y eso es lo que nos entraña aquí, el misterio en torno a unas extrañas grabaciones que luego también escucharemos al testimonio, que en los años 80 y algo, poco después de quedar abandonado, grabó algo muy extraño, luego lo desvelaremos. Pero aquí os quiero presentar, bueno, soy David Madrazo, ya me conoceréis, a Cisclo, que es descendiente de Acisclo Fernández Ballín, el fundador de todo esto, ¿verdad, Cisclo? Correcto. Estamos hablando del año 1890 aproximadamente, cuando esta persona decidió, como no había tenido hijos, pues hacer algo por los niños, en este caso por las niñas, por las mujeres. Lo que trataba de darles no era solamente alimento y cobijo, también tenían que ser niñas huérfanas, y quería también educarlas y también darles un oficio. Estamos hablando de hace más de 100 años, la verdad que es algo, bueno, importante. Él no lo vio finalizado. No lo llegó a ver, murió primero su mujer, y un poquito después él hizo todo esto, dejó el dinero para que se hiciera, pero no lo llegó a ver en marcha, en funcionamiento. Eso fue la pena. A los chavales más jóvenes de Gijón, deciros que Acisclo Fernández Ballín fue un personaje ilustre de la época decimonónica de Gijón. Tenemos un edificio increíble, un instituto, el Instituto Fernández Ballín, que es por él, tenemos una calle, y es uno de esos personajes que en plena después época industrial, crecimiento, auge de Gijón, fue una de las personas más notables que dio mucho, y que Gijón evolucionó mucho gracias a él. Aquí tenemos uno de los ejemplos más secretos y olvidados, mantenidos un poco en el anonimato, ¿no? Porque aún existe el antiguo colegio de Santa Laureana y antiguo hospital de sangre. Ahí recalco porque la verdad que está un poco ignorado ese periodo, ¿verdad? Pero sí, tuvo que ser olvidado. Un poco oscuro. Ese está más olvidado. Tal vez queremos olvidar siempre las partes un poco más tristes, está claro, y quedarnos con lo bueno, con esa labor que hizo Acisclo Fernández Ballín, que no solamente la calle, sino también la estatua que hay de Jovellanos fue pagada por él, y justo del castillo. Y de hecho es un personaje que cuando murió el ayuntamiento decretó 3 días de luto oficial. Era un gijonés más, y que quería legar algo, y esto fue su obra. También decir que, bueno, el estado que veis es la regeneración del paso del tiempo. Vamos a ver en el documental fotos antiguas y podéis comparar cómo el paso del tiempo ha causado estragos, pero realmente el estrago mayor que hubo fue en torno a los 80, por ahí, ¿no? 80, 82, por ahí, el incendio que hubo. El incendio, una estructura de madera, suelo de madera, techo de madera, acabó. ¿Qué es lo que queda al final? Lo que no puede quemarse, las piedras. Sí. Lógicamente, 25, 35 años ya sin que el hombre pise por aquí. Y esto es lo que hace que la naturaleza siga avanzando.
Pues si te parece, Acisclo, vamos a dar una vuelta alrededor para enseñároslo, para que os vayáis familiarizando con el entorno en el que vamos a pasar una buena tarde, noche de investigación. Nos encontramos ahora, noche de mitos, en las entrañas, en el corazón selvático, por así decirlo, natural de Santa Laureana, el antiguo colegio que también fue hospital de sangre durante la Guerra Civil, y estamos dando una vuelta, grabando un documental que podréis ver en nochedemitos.com, acompañados una tarde, noche de honor con el descendiente, el dueño de la finca, Acisclo Fernández Fallín. Lo comentábamos antes, que falleció sin ver su obra finalizada. Correcto. Sí, inicializada, lógicamente, pero sí, no en funcionamiento. No lo llegó, dejó todo escrito como tendría que funcionar, unos estatutos, y dejó mucho dinero para que una fundación llevara a cabo su obra, que duró prácticamente hasta el año 1980. Las monjas, la Orden del Sagrado Corazón, fueron las encargadas de cuidar, de alimentar, de vestir, de educar a esas niñas, muchísimas, por cierto, que a día de hoy todavía hay antiguas pasando. Sí, alguna vez, pasando incluso por aquí, puedo haber alguna vez entrado y me ha parado alguna vez alguna persona para decirme que estuvo aquí, que se acordaba de cuando era niña haber estado aquí. Son muchas las personas que pasaron. Y la verdad, todas tienen un buen recuerdo de felicidad, ¿eh? Seguramente, sí. Yo creo que sí. Hoy para Noche de Mitos tenemos una entrevista muy especial con Conchi Suárez, antigua alumna del asilo de Santa Laureana. Muy buenas tardes, noches, Conchi. Buenas tardes. Muchas gracias ante todo por brindarnos tu voz para esta entrevista. ¿Y qué año fue el último que tú estuviste ahí en Santa Laureana? ¿En qué generación? Pues yo entré con 3 años, casi 4, y salí de allí, pues me fui para el nuevo, cuando cerraron el centro, yo me fui con ellas al nuevo, me trasladé en el 83. Vamos, que estuve hasta que se cerró, interna allí. Luego me fui al centro que pusieron en Viesques, y allí ya estuve poco, porque hice, digamos, en el 83, a finales del 83 yo ya me fui de allí. O sea que en el nuevo estaría 1 año. Pasé toda la infancia allí, vamos. ¿Qué recuerdo tienes hacia el asilo de Santa Laureana? Hombre, a ver, en general no es malo, en general. Pero bueno, tampoco es bueno del todo, ¿no? Porque bueno, pues te falta pues el calor de hogar, que no existe. Porque pues yo creo que claro, son pocas cuidadoras, muchas niñas, y por mucho que quieran, pues tampoco. O sea, no creo que no dan más. De todas maneras, sí que veo que funciona mucho mejor de lo que son ahora los centros para este tipo de niños. Muchísimo mejor. O sea, nosotros nos atendían, ahora están mucho más desamparados. De verdad, o sea, yo eso sí lo veo. Entonces, en general el recuerdo es bueno. ¿Cuántas compañeras estabais allí en Santa Laureana? ¿Lo recuerdas más o menos? Pues no lo sé. Yo creo que seríamos unas 100 o que posiblemente pasáramos a las 100. Tampoco te sé decir a ciencia cierta porque éramos muchas. Y ya te digo, yo, claro, recuerdo muchas cosas, pero también hay muchas que se me han olvidado. Y bueno, tengo contacto con alguna compañera. Bueno, de hecho te mandé algún nombre para que preguntaras. Y bueno, nada, pues básicamente lo que recuerdo es eso. Recuerdo mucho de cuando era niña. Muy pequeña, o sea, cuando todas iban a clase, digamos, y yo pues jugaba en el patio con el sobrino de una monja que era muy pequeño también, y yo pues era más pequeña, no
me llevaban a clase a pintar y eso, pero bueno, como éramos muy chiquitinas y solo éramos dos y el niño pues nos pasábamos el tiempo en el patio, pues me permitieron tener una bicicleta que no le permitían a nadie, y bueno, pues cosas que te acuerdas. Lo que pasa que bueno, también fue verdad que luego, ya al llegar a la edad ya que estás con todas, el cambio fue muy brusco, porque pasé de ser como la niñita con sentido del cole a de repente todas, ¿no? Y bueno, hombre, eso fue un poco brusco, pero bueno, en general bien. ¿Cómo era la vida allí? Porque imagino que el día a día estaría estipulado y sería estricto en el sentido que habría horarios fijos de cada actividad, ¿no? Sí, los horarios eran estrictos y fijos, o sea, por la mañana pues nos levantábamos, yo creo que a las 8, me imagino que las pequeñas, y para ir al colegio, para ir a clase a las 9, que íbamos allí en el mismo Santa Laureana, las pequeñas en una clase, de hecho estaban las clases repartidas en filas de mesas, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, cada fila era un curso, digamos, o sea, no era una aula para cada curso, sino el mismo aula, pues una era para las mayores, que digamos, y luego ya las más grandes se iban a centros exteriores, al instituto o cosas así. En el otro ya eso cambió y bueno, ya salíamos fuera. Entonces ya empecé a estudiar en el colegio del Piles. Pero bueno, al principio sí, era allí y el día a día pues era, pues sí, como horarios estrictos. Ibas al cole por la mañana, pues me imagino que como en otros coles hasta las 12, luego salías, tenías un poco de recreo, digamos, entre que te llamaban a comer, luego otra vez la fila para el comedor, bueno, lo típico, las misas, los rezos que haces pues antes de comer, antes de cenar, misas, días concretos de la semana que te iban a misa. Yo luego me iba con la familia los fines de semana. Había otras niñas que claro, que se tenían que quedar allí. Me imagino que para ellas sería peor o tengan recuerdos también más agradables, porque me imagino que las atendieran pues más que a los que teníamos algo, ¿no? Y que estábamos por otras circunstancias, porque bueno, en mi caso era porque mi madre trabajaba y no tenía padre, pero bueno, había otras que no tenían ni padre ni madre, evidentemente no podían marchar nunca. Entonces bueno, en general yo creo que va bien. ¿Y cómo recuerdas las instalaciones? Porque a día de hoy está completamente todo destruido, sufrió un incendio. Pues, ¿Cómo era? era? La verdad, yo cuando lo vi me dio mucha pena, porque yo las recuerdo, hombre, era viejo. Yo recuerdo que se abrían las ventanas de las habitaciones solas, eran ventanales grandes, como de un balcón, y se abría de noche cuando hacía mucho viento, ¿no? Porque ya estaba la madera pues muy rota, pero yo, en general, a mí me gustaba el colegio. O sea, daba un poco de miedo al principio, ¿no? Cuando entras muy pequeño, pues lo ves muy grande, muy oscuro. Pero no, yo enseguida me adapté, la verdad es que muy bien, a mí me gustaba. Y hombre, ahora lo ves así abandonado y la verdad es que da mucha nostalgia y mucha pena. Ahí hablan también de cierta actividad extraña paranormal, de psicofonías, y lo relacionan muchos no con el tiempo del orfanato, pero sí con unos años en los que estuvo empleado, incautado como hospital de guerra, que seguramente eso a lo mejor se mantenía, ¿no? En secreto para las niñas. Pero tú que has pasado alguna noche allí, ¿recuerdas algún extraño suceso, a lo mejor, o habladuría entre las compañeras de allí? O algo así, hombre, de leyenda. A ver, las compañeras mayores a las pequeñas siempre nos contaban historias, ¿no? De que si había enterrados, que si había pasadizos secretos por debajo, y que si había fantasmas. Nos contaban cosas así, pero bueno, yo siempre pensé que era pues una cosa de ellas, pues, para meterte un poco miedo, porque bueno, ya sabes, las mayores siempre provocando a las pequeñas, pero... Y yo, como estaba de que en mi casa mi tío pues nos hacía muchas bromas de estas, ponía una careta y salía, pues lo tomaba un poco por ahí, pero bueno, tampoco es que no crea en ello, puede ser. Yo no digo que no sea, porque de hecho yo le tengo mucho respeto a esas cosas, pero vamos, tampoco recuerdo específicamente nada. También es verdad que bueno, no eres muy crío también, no estás, igual pasan cosas y no las percibes, no, tampoco te podría decir algo concreto, ¿me entiendes? Pero... Conchi, muchísimas gracias por tu entrevista. Comentábamos antes que para los más jóvenes también, o la gente que nos escuche de fuera de Asturias, Acisclo Fernández Ballín fue una figura muy notable, muy importante para la historia en pleno periodo revolución industrial de Gijón, auge, apogeo.
hizo muchas cosas por Gijón. Existe un instituto a su nombre, Fernández Ballín, de formación profesional, e incluso una calle, la estatua de Jovellanos, me comentabas que... Sí, existe, fue el ayuntamiento no tenía dinero para crear esa estatua y fue él, junto con otra persona más, Justo del Castillo, quien dio dinero para que se creara la plaza, que actualmente se llama Plaza del 6 de Agosto, donde está la estatua de Jovellanos, allí. Y luego hubo un periodo en 1937, un año después de comenzar la Guerra Civil. Las monjas se vieron obligadas a marcharse, las huérfanas también, y este entorno que vemos ahora mismo, estamos en la fachada principal, ¿no? Correcto. Está el patio donde está la antigua canasta que podemos ver por ahí, y en las fotos antiguas podemos ver aquí la cúspide, ¿no? Sí. La entrada, los arcos ojivales y el punto redondo de luz que nos indica la referencia de lo que es la foto antigua de lo que es ahora. Esta sería la fachada más noble, por decir así, Sí. por donde uno podría entrar y ver acceso al edificio. También podrías entrar por detrás, pero esta sería la parte noble de la finca. Pues como decía, Tomada por la selva acá. Bueno, no queremos atraer a lo que ha evolucionado. Que quede claro, seguimos con fin de respeto y de conocimiento. Por lo tanto, si hay algo que queda aquí, en otro sentido, porque tenga que quedar, porque es un lugar bonito, lo que sea, o el mismo guardián si quiere respondernos, ¿no? ¿Nos puedes dejar un mensaje grabado, por favor? ¿Nos puedes dejar una prueba de esa felicidad de las niñas? Adelante, adelante, compañeros, preguntad. Preguntad lo que queráis. Soy descendiente de Acisclo Fernández Ballín. ¿Hay alguna cosa que querráis decir? ¿Hay algún ruido? ¿Hacer algo? ¿Decirme algo? ¿Habéis sido felices aquí, en este entorno? ¿Querréis volver aquí? ¿Volveríais? Bueno, estamos dentro. Pues vinimos al día siguiente a coger la cinta, que me acuerdo que era de 90, la escuchamos, y lo que se oía